Hermanos, buenos días. Qué rico volverles a saludar de esta forma virtual. Y llevamos, si no estoy mal, ya vamos para el cuarto o quinto domingo que no nos hemos podido ver. Pero Dios es grande, maravilloso y su misericordia y fidelidad sigue para con cada uno de nosotros y permite estos medios para que ustedes y yo podamos seguir expandiendo el Evangelio. Y eso es tan bonito en medio de esta situación. Hay un poquito de alegría, saber que Dios es muy fiel. Y hermanos, en esta mañana quiero que junto conmigo vayamos a nuestra lectura de Mateo, capítulo 28. Vamos a leer de los versículos del 1 al 6. Vuelvo y repito, Mateo 28. Vamos a leer de los versículos del 1 al 6. Entonces quiero que me acompañen en esta lectura, donde dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ve el lugar donde fue puesto por el Señor. Qué gran noticia, ¿no, hermanos? Que tanto ustedes como yo tenemos para el día de hoy, que Cristo ha resucitado. Y eso es tan, mejor dicho, algo tan maravilloso para nosotros como sus hijos, como creyentes, saber esta gran verdad. Ahora quiero que me acompañen en una oración. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por habernos permitido ver la luz de otro nuevo día, habernos, Señor, mostrado tu misericordia, tu amor y tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Señor, gracias porque en medio de las circunstancias que estamos viviendo, tú nos permites alabarte, bendecirte y adorarte. Gracias, Señor, por todos los hermanos que de una u otra forma están escuchando este mensaje, así sea de esta forma. Gracias, Señor, porque tú nos permites estos medios. En tu santísimo nombre hemos orado. Amén. Y como decía yo en la oración, qué rico que el Señor es tan grande, tan fiel y tan misericordioso, y que nos permite estos medios para compartir y extender su evangelio. Y hoy tenemos grandes cosas en esta mañana, mis hermanos. Vamos a tener el momento misionero, vamos a tener momentos de alabanza, de adoración, vamos a tener la palabra del Señor y también la palabra para los pequeñitos. No se nos escapa nada. Así que les invito a que disfrutemos, escuchemos, estemos atentos de todas las bendiciones que el Señor tiene en esta mañana para ustedes y para mí también. Así que nos vemos a la próxima y nos vemos para darnos un fuerte abrazo. Los queremos, los extrañamos y cuídense, hermanos.
sus hogares. Queremos bendecirles y deseamos que esta canción sea de gran bendición para ustedes, para sus familias. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. 1, 2, 3, sí. Muy buenos días, mis amados niños y niñas. Este domingo nos volvemos a reunir para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Pero hoy les tengo una noticia muy especial, y es que Jesús resucitó. Y es una de las verdades espirituales más maravillosas que debemos tener claro nosotros como hijos de Dios. Este evento lo encontramos registrado en todos los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero en esta mañana específicamente vamos a trabajar en el capítulo 20 y vamos a enfocarnos en los versículos del 10 hasta el final del capítulo. Bienvenidos, y pido a Dios en esta mañana que toque su mente y su corazón para que puedan entender esta verdad tan importante para nosotros. En tus manos encomiendo mi espíritu. Esas fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz. Y narra la escritura que después de esto Jesús murió. Pero la muerte de Jesús trajo consigo además otros sentimientos para las personas que estaban acompañándolo todo este tiempo. El primero de estos sentimientos fue la tristeza. Las mujeres que estaban acompañando a Jesús tenían una profunda tristeza en su corazón porque habían perdido a su Señor y ahorita no había quien les consolara. El segundo sentimiento que rondaba en ese momento era el miedo. Los discípulos estaban encerrados bajo llave en los lugares porque temían que el Imperio Romano fuese allí donde ellos estaban y los sacara y los matara. Otra de las emociones que estaban allí rondando era la angustia. El domingo en la madrugada, cuando las mujeres fueron a buscar el cuerpo de Jesús y no lo encontraron, sintieron una gran angustia porque pensaron que habían robado el cuerpo de su Señor y no sabían dónde lo habían puesto. Otra de las emociones fue la desesperanza. Unos hombres que iban por el camino, que no sabían que Jesús había resucitado, iban hablando. Cuando Jesús se les acercó y les preguntó qué había pasado, ellos dijeron que el rey de los judíos había muerto y que él había dicho que iba a resucitar, pero pues hasta ahora no pasaba nada. Y la confusión de saber que ese rey, que ese Dios ya no estaba
en medio de ellos. Pero con la resurrección de Jesucristo, algo sucedió. En el momento que Cristo resucitó, algo en la vida de estas personas también cambió. La tristeza fue cambiada por el gozo. Cuando las mujeres hablaron con los ángeles que estaban ahí en la tumba de Jesús, también sintieron alegría de saber que esa promesa de resurrección se había hecho una realidad. El miedo que sentían esos discípulos se cambió por seguridad, porque cuando ellos entendieron que Jesús había resucitado, cuando se encontraron con Él, Él les volvió a decir: no se preocupen, yo voy a estar con ustedes todos los días. Y fue una promesa maravillosa, no solo para los discípulos en ese momento, sino también para nosotros, sus hijos. Que todos los días Jesús va a estar con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. La angustia fue cambiada por paz. Y en 2 de los encuentros de Jesús con sus discípulos les dijo: venga a ustedes la paz, sea para ustedes la paz. Y es una paz que nadie les puede dar. Y es una paz que nadie nos puede dar a nosotros como hijos de Dios. Porque es una paz eterna. Y todas estas sentimientos y todas estas emociones que trajo Jesús a nosotros son eternos, son duraderos. La desesperanza fue cambiada por esperanza. Y además la palabra dice que nosotros tenemos una esperanza y un futuro seguro en Cristo. Y Él trajo esperanza a nosotros porque sabemos que después de esta vida material vamos a tener una vida eterna que vamos a estar disfrutando con Él. Y la confusión fue cambiada por fe. Cuando Jesús se encontró con Tomás, y Tomás dijo que él necesitaba tocar las heridas del Maestro para poder creer, el Señor le dice: Tomás, bienaventurados aquellos que sin ver pueden creer. Nosotros estamos en la misma condición de muerte y de separación de Jesucristo, pero ese sacrificio en la cruz del Calvario, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, buscó una reconciliación y halló una reconciliación de nosotros con el Padre. Entonces, ahorita hay momentos de tristeza, sí, claro que hay momentos de tristeza, pero el Señor nos da un gozo permanente, aún en las dificultades, aún en los momentos difíciles, aún cuando como niños nos sentimos solos, nos sentimos angustiados. El Señor nos da un gozo que es eterno. Nos da la seguridad de que va a estar todos los días con nosotros y de que nos da una vida eterna para disfrutar con Él siempre. Nos da una paz que nadie más va a poder darnos. Nos da una esperanza de un futuro seguro con Él y sabiendo que todo lo que hacemos aquí en la tierra va a estar guiado y dirigido por Él. Y nos da la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Esa fe de saber que aunque no vimos a un Jesús resucitado, esa resurrección trajo para nosotros una paz eterna, una salvación eterna, y que esa resurrección restauró la relación que tenemos con el Padre. Ahorita quiero también compartir con ustedes un versículo. Lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Entonces aquí están las palabras un poquito desorganizadas y vamos a organizarlas en este momento. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Qué bonita promesa, ¿cierto? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien tuvo gran compasión por nosotros y nos hizo nacer por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, aparte de traernos gozo, de traernos paz, de traernos esperanza, de traernos seguridad, nos trae también un nuevo nacimiento. Eso significa que cuando nosotros creemos en ese milagro de la resurrección, estamos creyendo que Dios puede hacer de nosotros una nueva persona. Va a hacer de nosotros algo nuevo que va a dar bendición a otros. Nuestro trabajo también ahorita, mis amores, es poder compartir de esa resurrección de Cristo, de ese gozo, de esa paz y de esa esperanza que trabaja en nosotros, compartirlo con otros que también lo necesitan. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo
por la resurrección de Jesucristo. Y hoy la honra y la gloria es solamente para ese Dios que venció la muerte y que nos dio vida eterna por esa resurrección. Gracias, y les invito a que tengamos un momento de oración en esta mañana. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido compartir con estos hermosos niños de la iglesia, Señor. Gracias porque no hay nada más maravilloso y más real para nosotros como tus hijos, como la resurrección, Señor. Gracias porque venciste la muerte, Señor, porque saliste de la tumba, Señor, por amor a nosotros. Porque esta piedra fue corrida no para que tú salieras, sino para que los otros pudiesen darse cuenta de que tú habías resucitado, Señor. Gracias porque hoy nos amas, Señor, porque ese sacrificio sigue siendo tan real como hace 2000 años, Señor. Y porque sabemos que por ese sacrificio tenemos entrada directa al Padre, Señor. Señor, enséñanos como niños a confiar en ti, Señor, y a entender que aunque a veces hay situaciones difíciles en nuestra vida, Señor, tú cambias la tristeza por gozo, tú cambias la desesperanza por esperanza, Señor. Tú quitas de nosotros, Señor, la angustia y nos traes paz a nuestro corazón, Señor. Y permite que todos los días, Señor, nosotros podamos hacer reales esas verdades en nuestra vida y que todos los días nos acerquemos ante el trono de tu gracia, Señor, para pedirte que nos renueves, Señor, que nos transformes, Padre Santo, y que nos dé la seguridad de tener una vida eterna y segura contigo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Mis amores, gracias por este tiempo de compartir y gracias porque yo sé que la palabra del Señor no regresa vacía. Los amo mucho, Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. En este momento denominado el Minuto Misionero, quiero saludarles y honrar a Dios por la manera en que está obrando en nuestras vidas, especialmente en nosotros los creyentes. De verdad que Dios nos sorprende de la manera en que nos habla, en que le habla al mundo entero en vísperas de su venida. Nosotros como cristianos debemos ver la urgencia de hacer misiones. Si nosotros ya somos creyentes y hemos recibido el Evangelio, tenemos para dar. Es interesante que la muerte está rondando con este virus y hay mucha gente que está muriendo sin el Señor. ¿Y qué de los que están a nuestro alrededor? Necesitamos ser conscientes de que si ya somos creyentes, sí tenemos para dar y podemos empezar a enseñar con la luz que Dios nos ha dado, y eso nos va a ayudar a crecer en nuestra fe y a crear una necesidad de conocer más a Dios para darlo a conocer más a Él. He estado meditando en Hechos 8 del 26 al 40, donde está la historia de Felipe y el etíope, pero solo me voy a enfocar en el versículo 30 y 31, donde Felipe se acerca al etíope, lo escuchó leer el libro de Isaías y le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope dice: no, si no hay ninguno que me enseñe, no entiendo. Nosotros como creyentes somos privilegiados por recibir el Evangelio y debemos empezar por nuestra familia, por nuestra gente, investigar, analizar, entender los tiempos de Dios para poder aclarar en la mente de tantas personas que están a nuestro alrededor. Conocemos que la gente que no conoce a Dios sí ha sido afectada por mucha enseñanza de otras religiones. Han escuchado de Dios, del Salvador, y hoy en día están hablando todo el mundo de una manera como muy cristiana. Pero si tú ves la vida de ellos, ellos no son salvos, porque no entienden el Evangelio. Necesitamos hablar. El Señor dice: id por todo el mundo, y todo el mundo es todo el mundo. Aquí tengo un mapa. Y ese el mundo mío en el donde estoy hoy. Yo ya recibí una enseñanza, yo ya soy creyente, ya tengo para dar a otros. Necesitamos empezar a hacer misiones desde el lugar donde nos tiene, y este tiempo debe ser una buena oportunidad para empezar. Como iglesia
se está haciendo misiones con el trabajo en nuestros ministerios de la iglesia, y también la iglesia está en la frontera de Colombia representando el trabajo que se está haciendo con misiones. El Señor dice: id y empecemos con nuestra casa, nuestros vecinos, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo y en los lugares donde Dios nos tenga. Que Dios nos guarde y nos lleve a entender la urgencia y la necesidad de compartir. El Señor quiere que sirvamos, que rescatemos a la gente del infierno, y para eso Él nos tiene. Somos privilegiados porque ya somos salvos y tenemos mucho para dar. La gente necesita ver modelos de vida, necesita ver ejemplos, y si yo tengo un poquito de luz, con esa luz Dios puede hacer milagros, y esa luz va a ir creciendo a medida que crecemos en el conocimiento de Dios para hacer la obra de Dios, para hacer misiones donde Dios nos tiene. Alaba a Dios por el trabajo que nos permite hacer, y que todo esto lo hagamos con amor, con el cuidado, con el respeto y la ayuda que necesitamos prestar a nuestro prójimo en estos tiempos difíciles. Hasta luego, hermanos, y espero verles pronto. Buenos días, iglesia. Feliz mañana. Hoy estamos celebrando el día de resurrección, y eso nos da alegría, nos causa alegría, porque es un día que nos enseña lo que es la esperanza para el creyente. Hoy quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio según Juan, capítulo 20. Vamos a estar pensando hoy en el versículo 19 al versículo 31. El Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 19 al 31. Voy a leer para ustedes, si ustedes me siguen en la lectura. Dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es palabra de Dios. El día de resurrección lo conmemoramos hoy, y es un día que debe llenarnos de alegría, de entusiasmo, de mucha esperanza. Hoy quiero pensar un poco en un suceso que pasó después de esta resurrección, de hecho el mismo día de la resurrección. Se nos dice que es un domingo, el primer día de la semana, y esta situación sucedió por la noche.
quiero pensar hoy en Jesús el resucitado como nuestra realidad. Jesús el resucitado como nuestra verdadera realidad. Primero quiero pensar un poco en el temor, del temor a vivir nuestra realidad. Posteriormente vamos a observar un poco lo que es el problema de nuestra realidad. Pensando un poco en el temor que podemos sentir y que puede llegar a llevarnos mejor a nuestra realidad, quiero mirar los primeros textos que hemos leído hoy. Dice que los discípulos, versículo 19, estaban reunidos en un lugar, no se nos dice dónde, posiblemente el aposento alto, no se nos dice, y estaban las puertas cerradas, literalmente estaban atrancadas. Posiblemente había una puerta a la calle que estaba cerrada y otra puerta que estaba allí en el lugar donde ellos estaban también estaba cerrada. Y dice que estaban cerradas las puertas porque tenían temor. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Estaban los discípulos reunidos y tenían pánico, tenían temor. ¿Por qué tenían temor? Bueno, dice allí que tenían temor por los judíos, no por todos los judíos, de seguro que era por los líderes judíos. Habían asesinado a su líder, ahora se encontraban allí, de seguro que ahora seguirían ellos. Si fueron capaces estos líderes de asesinar al líder, pues con más razón y más fácilmente ellos también estaban bajo el peligro de muerte. Estaban allí reunidos y no sé qué estarían ellos hablando, tal vez estarían pensando, ahora qué vamos a hacer, para dónde vamos a tomar, qué estrategia debemos hacer, nos dispersamos, seguimos reunidos, ¿qué vamos a hacer? Pienso que también ellos estaban pensando un poco en el testimonio de algunas personas que habían visto la tumba vacía, otros habían visto que Jesús supuestamente había resucitado y tal vez estaban allí ellos pensando estas cosas, pero dice la escritura que no tenían todavía entendimiento para comprender que eso era una realidad, que lo que Cristo les había dicho debía ser una realidad. Ellos estaban allí entonces con gran temor, encerrados en sus casas. Había un peligro que los acechaba allí fuera de sus puertas, ¿cierto? No tenían guía, no tenían alguna estrategia, no tenían instrucciones que seguir. Posiblemente había confusión entre ellos. Me imagino que había decepción. Cristo, que lo seguimos allí 3 años, ahora ha muerto. Tal vez había decepción en ellos. Tal vez había una desesperación, había un pánico, la muerte era inminente para ellos, ¿cierto? Sus vidas ahora van a cambiar, no para bien, sino según su perspectiva, según su realidad. La realidad de ellos que estaban viviendo era el temor y estaban viviendo su proximidad a una muerte que era segura para ellos. Estaban desesperados estas personas, literalmente estaban en pánico. Estaban unas personas sin esperanza. Tal vez habían algunos allí que habían visto a Cristo. Se nos dice en versículos anteriores que el discípulo que amaba a Jesús, él había creído al ver los lienzos allí, una tumba vacía. Se nos dice que en ese punto era el único que había creído. Las mujeres habían creído porque habían visto a Jesús. Y estaban estas personas, pero tal vez la mayoría no lo había leído, no lo había visto, y había una gran desesperanza en medio de ellos. Algo muy cercano a lo que estamos viviendo hoy, encerrados en nuestras casas, un peligro que nos acecha allí en la calle, ¿cierto? Muchos de pronto tenemos pánico, muchos estamos desesperados, ¿cierto? Nos llegan noticias, nos bombardean allí informes, las redes sociales son expertas en infundir el pánico y las redes sociales son a los que más estamos allí expuestos. Y entonces hay un peligro, hay un pánico
¿Qué se hace entonces en medio del temor, en medio del pánico? Y aquí se nos dice unos pasos que Dios hace por medio de su pueblo y en su pueblo para tratar con ese pánico. Observe usted el versículo 20, dice, y cuando les hubo dicho esto, versículo 19, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la vacuna para el temor? La paz. La paz. Y dice que Él se colocó en medio de ellos, les mostró su costado, les mostró sus manos y le dijo, paz a vosotros. Les mostró allí su cuerpo, ellos miraron, no sé si dirían algo y luego Él vuelve a repetir ese saludo, paz a vosotros. Son las palabras de Jesús. ¿Quién los está diciendo? El Cristo resucitado. Es importante para nosotros entender que esa paz tiene que venir de una fuente confiable, un Cristo que ha vencido la muerte, un Cristo que ha vencido todas las pruebas, todo el dolor, y ese Cristo se acerca a sus discípulos, muestra sus manos, su costado y les dice paz a vosotros. Muestra su costado, muestra sus manos para decirles, no soy ningún fantasma, no soy ningún espíritu, sino el mismo que ustedes conocieron, el que les habló las palabras que ustedes escucharon por 3 años, el que hizo muchas maravillas y les hizo promesas. Aquí está y es un ser real que ha vencido la muerte, que ha vencido el temor, que ha vencido el dolor, que ha vencido el mal humano. Paz a vosotros. En medio de vuestro pánico, en medio de su situación, en medio de su dolor, en medio de su realidad de que ustedes piensan, aquí está el resucitado diciendo paz a vosotros. La vacuna entonces para el temor debemos decir es la paz. ¿Qué paz? Observe usted lo que dice Juan 14:27. En días anteriores Él les había dicho estas palabras, les dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo es la paz de Cristo? Se nos dice que es diferente a la paz del mundo. No son tratados firmados, no es simplemente dejar una lucha, dejar unas armas, no es simplemente vivir en una armonía de ideas. Dice, mi paz os doy, no como la que da el mundo, no con la que da el mundo, con unos tratados, con una vacuna, con una situación económica estable. Esa no es la paz que da Dios. Dice que la paz de Dios viene de Él mismo, de un Cristo resucitado y que llega al corazón. Es una paz que no llega solamente a la mente, sino que llega al corazón para que este corazón no esté turbado, no esté ansioso, no esté con temor. No es una paz que se va a pasar por medio de las circunstancias. No es una paz que pasa de acuerdo a lo que estemos viviendo, sino que es una paz que llega al corazón, da seguridad al corazón y permanece para siempre. Por eso es importante la paz que el Cristo resucitado nos da. Es una paz que nos da sosiego, que nos da tranquilidad. Es una paz que en realidad pertenece a nuestra realidad. Hemos pensado en el temor, hemos pensado en la paz que Cristo nos da. La realidad del creyente no es el temor ni el pánico, sino la paz de Cristo que no habita en alrededor nuestro, sino que está en medio nuestro. Esa es nuestra realidad. Pensemos en un segundo punto que observo aquí. Dice que cuando ellos ven a Cristo sienten alegría. Interesante porque pasan del temor, del pánico a la alegría. ¿Qué la produce? La paz de Cristo. ¿Por qué sienten alegría? Porque la paz de Cristo nos da ahora lo que es seguridad. Ellos no sabían qué iba a pasar en el mañana. Ellos no sabían si al salir allí afuera de esas puertas de que los encerraban, llegaban los líderes judíos, los apresaban, hacían un juicio injusto, tal vez más rápido y más violento, y simplemente ellos iban a morir. Pero en este momento ellos tenían la paz de Cristo que los llenaba de alegría, los llenaba de seguridad. Ahora vemos unos discípulos que tienen seguridad, que tienen esperanza. Ahora el futuro para ellos es un poco más claro.
Ellos empezaron a entender que las promesas de Dios son reales y que es la única realidad de sus vidas, la alegría producida por un Cristo resucitado. ¿Qué fue lo que en ellos cambió, mis hermanos? Ellos vieron a Cristo resucitado. Ya no lo habían escuchado, ya no habían unos testimonios de algunas personas. Ellos estaban experimentando a ese Cristo en medio de sus vidas, que les estaba dando paz. Mis hermanos, muchas veces nos hace falta mirar y experimentar al Cristo resucitado, ese Cristo que nos da seguridad. Escúchenme bien, la realidad de esas personas no eran unos judíos que los podían estar acechando allí fuera de esas puertas. La realidad de esos judíos, de esos discípulos, era el Cristo resucitado en medio de ellos, porque Él ha resucitado y eso nos da esperanza, paz, alegría y seguridad. Pero observo una cuarta cosa allí, en ese trato que Dios da a estos discípulos y que representa nuestra realidad. Hay una misión. Dice Jesús en el versículo 21. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Ahora hay una guía, ahora Cristo da una misión a sus discípulos. Vayan y den el Evangelio, enseñen del Evangelio. Alguna vez una persona en la iglesia se acerca a otra y le dice: hermano, ¿usted por qué cree que no evangelizamos? ¿Usted por qué cree que la iglesia no sale, no da las buenas nuevas? Y el otro le contesta: mucho me temo que no hemos experimentado a un Cristo resucitado. Solamente cuando experimentamos a ese Cristo resucitado, a ese Cristo que ha vencido la muerte y que ahora se proclama todo soberano y como Señor y Dios, solamente cuando experimentamos ese Cristo es que nuestra misión puede ser asumida. Enviados, somos enviados. Y dice que Cristo sopló aliento, que sopló y dice: reciban el Espíritu Santo. Ahora estas personas están experimentando un cambio, una transformación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se nos da el Espíritu Santo en Hechos, tiene que estar muy relacionado con nuestro testimonio a otras personas. Somos empoderados. Del pánico pasamos a la paz, de la paz pasamos a la alegría y de la alegría pasamos a un empoderamiento para cumplir una misión que Él nos ha delegado. Una misión que curiosamente les iba a traer la muerte a muchos de ellos, pero no la iban a enfrentar con pánico, no la iban a enfrentar con miedo, no la iban a enfrentar con desesperanza. Ellos la iban a enfrentar con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, porque ellos ahora iban a ser testigos de un Cristo que venció la muerte. Y muy posiblemente la mayoría de discípulos murió como mártires. Pero cuando se nos dice que vamos a ser testigos, se nos dice realmente es que vamos a morir como mártires. ¿Cómo? Porque han experimentado al Cristo resucitado que nos ha empoderado. Hermanos míos, esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad. La realidad no es el miedo ni el pánico. Y esas personas asumen una misión y entonces encuentran una razón de vivir, un sentido de creación. ¿Para qué fuimos creados nosotros? ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Por qué Cristo nos salvó? Dice una confesión allí de muchos años: para servir a Dios y buscar su gloria. Servir a Dios y buscar su gloria. Mis hermanos, Cristo resucitó, pero Él sigue siendo el centro. Nosotros estamos alrededor. Nosotros somos creados y somos empoderados para servir a Dios. Nosotros estamos sirviendo al propósito de Dios. Mis hermanos, el temor no es nuestra realidad. Nuestra realidad es Cristo resucitado. Escúchenme bien, nuestra realidad no es el pánico,
No es el peligro de afuera, nuestra realidad es Cristo en medio de nosotros, vencedor de la muerte y que nos ha dado un propósito de vida. Quiero pensar ahora en mi segundo punto. Hemos pensado un poco en lo que es nuestra realidad, pero quiero pensar un poco, porque lo veo aquí en el pasaje, en el enemigo de nuestra realidad. El enemigo de nuestra realidad. Y se nos narra en el versículo 24 el caso de Tomás. Tomás el incrédulo es conocido. El enemigo de nuestra realidad debemos decir que es la incredulidad. La incredulidad allí manifestada por Tomás. Tomás le vinieron con la noticia que Cristo había resucitado. Pero Tomás dice que toma la actitud de no creer hasta no ver al mismo Cristo, ver sus heridas, y no solamente verlas, sino tocar las heridas de Cristo. Tomás el incrédulo. ¿Por qué fue incrédulo Tomás? Porque no había visto a Cristo. No lo había experimentado. Ahora bien, nosotros pensamos que Tomás es el típico ejemplo de la incredulidad. Pensamos que los otros discípulos eran personas creyentes, pero yo creo que la incredulidad es más común de lo que nosotros pensamos. Esos discípulos estaban creyendo, pero porque lo habían visto. Una mujer que sale de la tumba vacía y no piensa, Cristo cumplió sus promesas. No, ella lo que pensó es, se robaron el cuerpo del maestro. Y solamente cuando Cristo le aparece y le dice, María, entonces ella reconoce que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado. Dos discípulos que van por el camino a una ciudad hablan muy tristes de lo que ha pasado. Se le acerca un extranjero y empiezan a hablar con él. Llegan allá a una casa, están sentados a tomar los alimentos. Ese extranjero se manifiesta y muestra que es Cristo, y entonces ellos creen porque lo vieron. Mis hermanos, la incredulidad es más común de lo que usted cree. Hemos pensado que Tomás es el incrédulo y que los demás son personas que creyeron fácilmente. No es así. Ellos tuvieron que experimentar a Cristo. Ellos tuvieron que ver a Cristo para creer. ¿Y acaso nosotros estamos exentos de eso? ¿No necesitamos pensar, sentir y experimentar en nuestras vidas un Cristo resucitado? Algunos se han quedado en un Cristo en el Calvario. Otros se han quedado en un Cristo en la tumba. Pero necesitamos es pensar en un Cristo resucitado, que es nuestra realidad. El enemigo de nuestra realidad es la incredulidad, pero observo también allí que en Dios hay un interés por el incrédulo. Dice que Cristo 8 días después se aparece a ellos. Versículo 26. Y él estando las puertas cerradas, él entró allí y Tomás estaba con ellos, y entonces dice que saludó como había saludado la vez anterior, paz a vosotros. Y luego de que saluda, ¿a quién dirige su atención? A Tomás. Y le dice, Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado, míralos y tócalos. Yo veo aquí un interés de Dios por nosotros cuando somos incrédulos. Él empieza a manejar nuestra incredulidad. Ahora, ¿por qué Dios espera 8 días después? No lo sé. No lo sé, pero yo pienso que aquí podemos pensar un poco en que es necesario reunirnos. En la reunión con nuestros hermanos hacemos iglesia, somos iglesia, y es allí donde Dios se manifiesta de una forma diferente. La Biblia dice que Él habita en nuestras alabanzas. ¿Eso qué quiere decir? Que Él se manifiesta de una forma diferente. Hermanos míos, en el pánico, en el temor, no dejemos de reunirnos, porque es allí donde Dios extiende su paz, donde se manifiesta de una forma diferente, y es allí donde podemos tener alegría, donde podemos asumir una misión, donde nuestras vidas adquieren un compromiso y adquieren un sentido. Y entonces Jesús se aparece allí, les dice paz, dirige su atención a Tomás y le dice, Tomás,
mira mis manos, mira mi costado, tócame. Si Tomás lo hizo, no sé. No nos registra allí la escritura. Y dice Jesús, tócame, mírame. Y dice, no seas incrédulo, sino cree. Hermanos, esta palabra de Jesús no es ningún consejo de Él. No es una sugerencia. Lo que Dios está diciendo es, o está dando, es una orden. Crean. Tomás, mírame, tócame, pero cree. Porque nosotros tenemos esa orden de Dios, creer. No es en medio de la dificultad, tú harías bien en creer. Yo creo que haría muy bien, ¿cierto? Para tu temor, para tus circunstancias, que creyeras. Piensa un poquito en creer. Dios no dice eso. Dios dice, no seas incrédulo, cree. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Esa es la base de nuestra fe. Pablo lo dice muy bien, la base de nuestra fe es que Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. Pero ese Cristo resucitado ahora tiene el poder para decir, no te sugiero, no te aconsejo, sino te mando que creas. Cree, cree aquí en estas puertas cerradas. Cree que yo soy, que tú tienes un futuro, que hay un plan de Dios para tu vida, que hay una visión, que hay un porqué de tu vida. El Cristo resucitado nos dice, cree. Y aquí observo entonces un interés de Dios para que el incrédulo, posiblemente usted, posiblemente yo, creamos. Observo una respuesta de Tomás. Hay una rendición. Es interesante las palabras de este hombre, Tomás, que es un judío, y le dice, Señor mío y Dios mío, se rinde ante este Cristo resucitado. ¿Quién lo dice? Un judío. Ellos no llamaban ni Señor ni Dios a cualquiera. Estaba allí el culto al César, y el César decía, ustedes tienen que reconocerme como Señor. Pueden adorar todos sus dioses, pero al César tienen que adorarlo como un Señor. Y los judíos tuvieron problemas con eso, porque ellos no aceptaban al César como un Señor, ni mucho menos como un Dios. Pero vemos a este judío Tomás, el incrédulo, que hace una declaración importante. Y tal vez es la primera vez aquí en este evangelio que se habla de Cristo directamente como Dios. Se nos habla de Él como Dios de unas formas indirectas. El verbo de Dios. Él fue hecho carne. Pero es aquí este judío incrédulo que ahora cree, que experimenta ese Jesús y quien dice, me imagino yo de rodillas diciendo, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Qué cambio tan radical el que tuvo este hombre. Segunda de Corintios 5:7 nos dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Yo te pregunto hoy, ¿quién es Cristo en tu vida? ¿Es tu realidad? ¿O la realidad de tu vida es el peligro que nos acecha allá afuera? ¿La realidad de tu vida es el dolor, la enfermedad que te aqueja? Tal vez estás al borde de la muerte. No te voy a decir que Cristo te va a curar, porque Él lo puede hacer y si Él quiere y está dentro de sus propósitos, lo hace. Pero tal vez no está dentro de sus propósitos. Pero la realidad de tu vida es esa enfermedad. Para este hombre Tomás, ahora, en este momento, cuando ve a Cristo, ahora la realidad de él es Cristo resucitado, quien es Señor y Dios. Este hombre se humilla ante Dios, se humilla ante Cristo y lo reconoce, Él como Señor y Él como esclavo. Ese es el Evangelio. Cristo nuestro Señor y nosotros como sus esclavos. ¿Para qué fuimos creados? Para servirle a Él. Esa es nuestra realidad. Para servirle de una forma voluntaria, con alegría y con paz, porque ese es nuestro gran propósito y nuestra gran realización. Y finalmente, quiero pensar en el versículo 30 y 31. Dice que Cristo hizo muchas cosas y que fueron registradas algunas de ellas en este libro. Cosas desde que empezó su ministerio y cosas seguramente que hizo después de que resucitó.
Y dice, versículo 30-31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En lo que hemos visto, tú podrías decir, pero ese Cristo está en el cielo, ya no lo puedo experimentar, ya no puedo creer como esos discípulos pudieron haber creído. Ellos lo vieron, tal vez algunos lo tocaron, pero no es así. El mismo Cristo dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo tal vez no lo hemos visto, pero podemos creer. ¿Por qué? Porque estas cosas fueron escritas. Estas cosas fueron escritas para que podamos creer y para que creyendo en ese Cristo resucitado y tomando a ese Cristo resucitado como nuestro Señor y como nuestro Dios, podamos tener vida eterna en Él. Mis hermanos, mis amigos, solamente el Cristo que venció la muerte puede darnos seguridad de vida eterna. Puede darnos seguridad de que aún por encima de la muerte física podamos gozar de vida eterna, podamos gozar de paz, podamos gozar de tranquilidad y de seguridad. Solamente el Cristo que ha resucitado puede transformar tu vida. Solamente ese Cristo puede hacer de ti un ser nuevo, con esperanza y con poder para testificar de que solamente Él puede marcar un cambio en la vida del ser humano. ¿Lo crees tú? ¿Cuál es tu realidad? Mi realidad debe ser el Cristo que venció la muerte. ¿Cuál es tu realidad? Creer no es una opción, creer es un mandato. Hermanos y amigos míos, que el Cristo resucitado sea una realidad y esté en medio de nuestras vidas, quitando y pasando por todo obstáculo que nosotros mismos hemos puesto en las puertas de nuestra vida. Que el Cristo resucitado sea la realidad, la única realidad, para que podamos asumir una vida de vida eterna. Que el Señor les bendiga. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque Él ha vencido la muerte. Gracias, bendito Dios, porque Jesús no se quedó en una tumba, Señor, sino que Él ha resucitado, Señor, y Él se constituye en la realidad de mi vida. Padre Celestial, te pedimos que ese Cristo sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, te pedimos que ese Cristo habite en nuestras vidas, en mi corazón, Señor, para que no se turbe, para que no ese corazón no esté inquieto, Señor, no esté con pánico, Señor, sino que esa paz tuya venga a reinar en nuestras vidas, porque Él ha resucitado, Señor. Padre bendito, ayúdanos, Señor, a estar seguros de que tú nos has transformado, Señor. Ayúdanos a estar seguros de que pertenecemos a tu reino, Señor. Padre Santo, si hay alguien de los que está escuchándome que no ha nacido de nuevo, que no ha sido transformado, yo te pido que tú te acerques a Él, que penetres toda cerradura que Él ha puesto allí, Señor, toda cerradura de ignorancia, toda cerradura de necedad, toda cerradura de orgullo, Señor, y que tú llegues a Él, le des tu paz, Señor, le des tu alegría, le des un propósito de vida, Señor, y los transformes y le des vida eterna, Señor. Padre Santo, celebramos hoy que Cristo ha resucitado, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque Él vive, Señor, porque Él vive. En el nombre de Jesús. Amén. Solos en mi comenzó
Cristo